La independencia de México y Agustín de Iturbide. La independencia de México no se puede concebir sin la figura de Agustín de Iturbide, quien ha sido ocultado por la historia oficial mexicana, haciendo creer que la independencia mexicana se dio por generación espontánea, después de unos movimientos insurgentes liderados primero por Hidalgo, después por Morelos, y bueno, y que por generación espontánea se dio. Sin embargo, no fue así. El levantamiento de Hidalgo duró unos meses, fue arrestado y fusilado. El levantamiento de Morelos duró como 3-4 años, él fue fusilado en 1815. La independencia de México no se había concretado. El virrey era el virrey Apodaca, estaba todavía en funciones virreinales, y tenemos entonces que llega el año de 1820. ¿Qué pasó en 1820 para que México iniciara un proceso nuevamente de independencia? Bueno, esto sucede muy lejos de la capital mexicana, sucede en España. En España hay un levantamiento armado contra el rey Fernando VII, que ahorita hablaremos un poco de esto, pero hay un levantamiento encabezado por Rafael del Riego, en el cual se forza al rey Fernando VII a que tome el juramento para la Constitución de Cádiz. ¿Qué es la Constitución de Cádiz? Vamos un poquito para atrás. En 1812, las Cortes, es decir, diputados de varias de las regiones españolas y del Imperio Español, se habían reunido en Cádiz, un pequeño reducto de independencia que quedaba frente a la invasión francesa en ese momento en España, y habían redactado una constitución de corte muy liberal, totalmente diferente a lo que se conocía en ese momento, y además tenía unos puntos ahí que iban contra todo lo que tenía España en ese momento. Se entendía que iba contra el rey, contra la corona, contra el centralismo, una serie de cuestiones muy revolucionarias. Cuando llega a México en 1813, de hecho la Plaza de la Constitución, el que le llamamos Zócalo, se llama Plaza de la Constitución por la Constitución de Cádiz. Es de los pocos remanentes que queda de esa Constitución de 1812-1813. Llega Fernando VII después de la invasión francesa, retoma el poder, dice que jura a la Constitución de Cádiz y luego la desjura en 1814, y así transcurren 6 años del Imperio Español sin que suceda esto. Rafael del Riego obliga nuevamente a Fernando VII a jurar esa misma Constitución y mandan la Constitución para que sea jurada por los virreyes del imperio. Entre ellos, pues le llega al virrey Apodaca aquí a México. ¿Quién es Agustín de Iturbide? Agustín de Iturbide es hijo de un español y de una criolla mexicana. Nace el 27 de septiembre de 1783 en lo que hoy es Michoacán, en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia. Él se incorpora al ejército virreinal a los 14 años, muy joven. También se casa muy joven, para los estándares de hoy, a los 22 años. Cuando viene el levantamiento insurgente de Hidalgo, él es de los que está del lado del ejército realista, del ejército virreinal, defendiendo Valladolid frente a Hidalgo, y peleará y muy exitosamente contra Hidalgo y después contra Morelos. Tiene constantes ascensos, primero a capitán, luego llegará a coronel, y es un tipo muy centrado, ¿no? Es muy conservador, pero además le molesta mucho la anarquía, y el movimiento insurgente de Hidalgo y de Morelos, sobre todo el de Hidalgo, le había molestado por la gran cantidad de violencia, de matanzas innecesarias, de civiles, de inocentes, y bueno, la anarquía le molesta mucho. Terminado este proceso de insurgencias, él se retira un poco de lo militar, se va ahí a Guanajuato, está ahí de burócrata, hasta que sucede esto de la Constitución de Cádiz en 1820, que llega a la Ciudad de México. El virrey de Apodaca, como les decía, la tiene que jurar, y entonces
empieza una serie de movimientos en contra de esta Constitución de Cádiz, que no querían que se aplicara aquí porque afectaba al propio rey, porque afectaba, ya veremos, a la religión católica y a varios de sus integrantes, y porque era demasiado revolucionaria. Muchos la consideran incluso innecesaria o que iba a perjudicar al país. Entonces, hay una serie de eventos que llevan a que se cree una conspiración. Esta conspiración se da en la iglesia de la Profesa, que está en el centro de la Ciudad de México, y cuyo uno de los sacerdotes de ahí, llamado Matías de Monteagudo, organizaba unas tertulias para ver qué se podía hacer. Y mucha gente empezó a conspirar y a ver que se tenía que México independizar de España para mantener las cosas como estaban, es decir, mantener a la religión católica, mantener al monarca. Y en este plan, en este diseño, intervienen varias personas de todo tipo, sobre todo varios herederos de un movimiento que había habido durante la insurgencia de Hidalgo, que eran los Guadalupes, que era un grupo secreto de personas que ayudaban a los insurgentes con información, con dinero, con estrategias, con una serie de cuestiones, pero como era secreto, hasta hoy solo conocemos más o menos que había 42 integrantes. Había abogados, comerciantes, eclesiásticos, caciques indígenas, poetas, escritores, mineros, había de todo ahí en los Guadalupes, y muchos de ellos están ahí conspirando en la Profesa. Surge un plan. ¿Y en qué consiste este plan? Pues en que tienen que forzar al virrey Apodaca, que ciertamente no quería la Constitución de Cádiz, sino que se ve forzado a firmarla y a jurarla. Entonces buscan la independencia para generar que México ya no dependa de ultramar, que no dependa de España, sino que tenga un gobierno propio. Incluso piensan en darle la corona a Fernando VII y que su representante oficial sea Apodaca mientras se decide otra cosa. Bueno, pues esto no funciona muy bien. Se dan cuenta de que tienen que ir hacia un levantamiento más fuerte, quizá con el apoyo de militares, y entonces surge la coyuntura que queda vacante el cargo del ejército meridional, ejército del sur, y los Guadalupes, la Confederación de la Profesa y todo conspiran, estaban muy cerca del gobierno virreinal, para que Agustín de Iturbide lo mandan traer de su retiro en Guanajuato y lo nombran el comandante de este ejército. El plan era muy elaborado, pero lo fueron consiguiendo debido a que contaban con muchos aliados. Entonces, lo primero que hace Iturbide es pues tener a su ejército, a su batallón. Se trae gente de allá, incluso de Celaya, con los que había comandado, gente de mucha su confianza, y van hacia el sur, hacia la zona caliente de México, donde Vicente Guerrero todavía está levantado en armas, todavía es el dueño de la sierra. Guerrero es el estado de Guerrero, nombrado por Vicente Guerrero, que en ese momento estaba ahí. Estaban ahí causando muchas molestias todavía al gobierno virreinal por una especie de guerra de guerrillas. Cuando llega Iturbide, trata de exponerle el plan a Guerrero y empieza a tener una serie de escaramuzas con Guerrero y tiene derrotas, pero es porque realmente lo que quiere Iturbide no es ganarle a Guerrero. Definitivamente él ya tiene el plan totalmente elaborado y lo que quiere es ganarse a Vicente Guerrero para su causa. Vicente Guerrero, un tipo que pues por algo había sobrevivido ya tantos años peleando contra el ejército virreinal, muy desconfiado, muy torvo, muy parco en sus acercamientos con Iturbide. Se cartean y Iturbide le dice: oye, vamos a reunirnos, en serio. Guerrero no confía nada en él, empiezan con intermediarios, y cuando Iturbide le confiesa que lo que quiere hacer es un plan completo para independizar a México y que se quieren sumar, entonces viene un escenario que se llama el Abrazo de Acatempan, un pobladito que se llama Acatempan, allí en esta zona de lo que hoy es Guerrero, en la montaña. Ahí se reúnen y se supone que se abrazan, y el abrazo de Acatempan, y se unen Iturbide y Guerrero para llevar a cabo el plan de Iguala. La reunión de Acatempan tuvo lugar el 10 de febrero de 1821. Iturbide tenía 2-3 meses de haber llegado a la zona, y en Iguala
la ciudad que está en esta región. Iturbide pone su cuartel y elabora el Plan de Iguala. Este Plan de Iguala es el acta de nacimiento de México, es el diseño con el cual nace México y es emitido y publicado el 24 de febrero de 1821. Por eso en México es el Día de la Bandera el 24 de febrero. ¿En qué consiste el Plan de Iguala y cuál es su importancia? Primero, es el primer plan en el cual se intenta cambiar de gobierno en México. En la historia de México tendremos cerca de 50 planes diferentes para buscar lo mismo. El Plan de Iguala fue el primero. ¿Y qué contemplaba? Bueno, pues primero, se le da un nombre a estas tierras. Hasta ese momento es la Nueva España y se le llama Imperio Mexicano. Tomará el nombre de la ciudad principal, la Ciudad de México. Segundo, se le da una bandera, la bandera trigarante o tricolor, que tendrá los colores blanco por la religión, rojo por la unión y verde por la independencia. Estas eran las tres garantías con las que el Plan de Iguala pretende ganarse a todo mundo. El Plan de Iguala, por ejemplo, en materia religiosa, pues era lo que unía a indígenas y españoles, no había otra religión, la Virgen de Guadalupe fue un factor muy importante. Segundo, la unión. Todos somos iguales, españoles, criollos, indígenas, africanos, todos los que estamos aquí somos iguales y haremos una sola unión. Y tercero, la independencia. Dejar de estar dependiendo de lo que sucede en España, si llega Napoleón, si no llega, si le ponen constitución o no, tener un autogobierno. Esto convence prácticamente a todos. El plan estaba tan bien hecho que lo difunde de inmediato por toda la Nueva España y se le envía a obispos, gobernadores, alcaldes, todas las personas, comerciantes, a todos los que se les llega un ejemplar impreso del Plan de Iguala. Este Plan de Iguala tiene un éxito impresionante. A partir del 24 de febrero, que se empiezan a sumar al Plan de Iguala, ciudades completas, provincias, líderes eclesiásticos e incluso, muy importante, personajes y batallones del ejército virreinal. El ejército con el que iba inicialmente Agustín Iturbide era 2.500 personas, más los de Guerrero eran muy pocos frente a lo que se calculaba eran 80,000 efectivos del ejército virreinal. Pero poco a poco se empiezan a sumar de diversos fuerzas, la gente empieza a conocer el plan y a sumarse. Apodaca no puede hacer gran cosa, convoca al ejército y todo, pero también cada vez que convoca hay deserciones, se pasan del otro lado, Iturbide empieza a ganarse un nombre en todo el país y lo empiezan a conocer ya como libertador. La bandera mexicana que diseña con el Plan de Iguala Agustín Iturbide tiene los tres colores. Hay quienes dicen que lo sacó de una sandía que se estaba comiendo, hay quienes dicen que se inspiró en las alas del ángel que está cargando a la Virgen de Guadalupe en la imagen del Tepeyac. Y bueno, estos son los tres colores que adoptará la bandera mexicana hasta el día de hoy. Y para garantizar, digamos, y el cuerpo militar que va a hacer que funcione el Plan de Iguala será el Ejército de las Tres Garantías o Ejército Trigarante, comandado por Agustín de Iturbide y por Vicente Guerrero. La parte importante del Plan de Iguala era que iba a tener una monarquía México, es decir, iban a mantenerse de alguna manera las maneras y formas de gobierno que tan exitosamente habían gobernado durante 300 años. Era lo normal. Ese plan funcionó muy bien, por ejemplo, en Brasil. Su primer gobernante del imperio brasileño en 1822 fue Pedro I. Un tema muy importante es que este movimiento, contrario al de Hidalgo y el de Morelos, pues prácticamente no tuvo combates, tuvo unas cuantas escaramuzas, pero fue una revolución, un cambio incruento, no hubo derramamiento de sangre. Se le suman muchos de los insurgentes que habían estado con Hidalgo y con Morelos, propio Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Santana, Negrete, muchos se le suman y poco a poco empieza a ser casi todo el país. Los españoles, por su lado, ven que Apodaca no funciona bien, le arman una revolución y lo destituyen los propios españoles y nombran al general Francisco Novela como encargado del virreinato. Para el 21 de julio del propio año, es decir,
4 o 5 meses después del Plan de Iguala, solo quedan en el dominio del virreinato la Ciudad de México, Durango, el puerto de Veracruz, el puerto de Acapulco y el fuerte de Perote, que está entre Puebla y Veracruz. Nada más. Todo lo demás se habían adherido ya al Plan de Iguala. El 2 de agosto, Agustín de Iturbide entra a Puebla, es recibido por aclamación popular en las calles, la gente. De hecho, le preparan en una de sus comidas, llega a un convento y las monjas de ese convento, previendo que iba a llegar el Libertador, le preparan un plato muy especial, que son los chiles en nogada, con los colores trigarantes, verde, blanco y rojo. Verde el chile, blanco la nogada y rojo la granada. Es un plato típico muy importante de México que en esas fechas, agosto y septiembre, se consume mucho. Pero bueno, pasando de la anécdota, el 2 de agosto ya está en Puebla, ya está entre México y Veracruz, ya tiene el control el ejército trigarante casi de toda la Nueva España. Y para esto llega un nuevo enviado del rey. Apodaca ya se había ido a España y mandan a Juan O'Donoghue como encargado jefe político del rey de España. Llega el 30 de julio a Veracruz, entiende perfectamente lo que pasa, queda un pequeño reducto de personas leales a España y en Veracruz, y lo que hace es cartearse con Iturbide para ver cómo solucionan esto. Quedan de verse en la ciudad de Córdoba, Veracruz, y se ven ahí y quedan de verse el 24 de agosto de 1821. Llegan ambos, quedan muy formalmente en un protocolo, van a misa juntos, salen y acuerdan los tratados de Córdoba. Los tratados de Córdoba, esencialmente, Juan O'Donoghue, con la autoridad que le había dado en teoría el rey, acuerda que el Plan de Iguala es válido, que va a haber una junta de gobierno para gobernar México, que los españoles pueden regresar a España como quieran y que las tropas españolas se van a regresar a España. En ese proceso de firma y todo eso, Agustín de Iturbide, esto fue el 24 de agosto, espera un poco a regresar a la Ciudad de México, que es la capital de la Nueva España, la ciudad más importante por mucho, y ahí aguanta la entrada hasta el día 27 de septiembre. ¿Por qué? Pues porque era su cumpleaños. Entonces el día 27 de septiembre es la entrada gloriosa del ejército trigarante a la Ciudad de México. La Ciudad de México la recibe con colores verde, blanco y rojo, la gente echando confeti en las calles, entran más o menos 16,000 efectivos del ejército, a caballo, carretas, infantería, entran todos en un desfile apoteósico, la gente está encantada, le empiezan a gritar Libertador, llega a la catedral, va, saluda, de ahí se cruza a lo que hoy es el Palacio Nacional, que es el Palacio Virreinal. Ahí estaba Francisco Novela, el que había nombrado virrey, estaba O'Donoghue también, y le entregan, digamos, las oficinas, el poder a Agustín de Iturbide como representante de esta junta gubernativa. Se crea la junta gubernativa. Agustín Iturbide sale al balcón, de ahí donde se da el grito de independencia, da un discurso muy patriótico. Y el día 28 es la declaración de independencia de México, se firma, se proclama México y se cortan los lazos con España, y la Nueva España es una figura que deja de existir para dar entrada al Imperio Mexicano. Se nombra Iturbide presidente de la Junta Gubernativa, después se le nombrará regente del Imperio Mexicano y se le dan facultades reales, es decir, del rey. Hay una aceptación importantísima de esto en la Nueva España. Llegan cartas, por ejemplo, de los jefes comanches de ahí, de los territorios del norte. Llega delegaciones de todo el país para aceptar a Agustín Iturbide. Es recibido en todo el territorio de la Nueva España como una noticia importantísima. Por otro lado, la extensión del Imperio Mexicano, por eso se le llamó imperio, por su extensión, abarcaba no solo lo que hoy es México. Para el sur abarcaba hasta la frontera con Panamá, es decir, hasta Costa Rica. Y para el norte, por el lado de la costa oeste, todo California, hasta, bueno, casi lo que es hoy Canadá,
después viene una frontera un poco sinuosa, pero la frontera se acababa de acordar en 1819 entre el rey de España y los Estados Unidos. El tratado Adams-Onis fijaba las fronteras entre los Estados Unidos de América, recién independizados, haría unos 30, 40 años, y la Nueva España. Entonces ya había una frontera fijada con todos los territorios, lo que hoy es Texas, Arizona, Nuevo México, Utah, California, parte de Wyoming, Dakota, Colorado. Bueno, todos estos estados que hoy son parte de los Estados Unidos, era un territorio enorme el que abarcaba el Imperio Mexicano. Mientras es regente Agustín Iturbide, empieza él a tomar ciertas decisiones y, por ejemplo, reduce los impuestos a la mitad, de alguna manera muy populista, porque el ejército, el nuevo imperio tenía muchos gastos, entre ellos pagar al ejército, la nómina, las deudas. Entonces, es muy interesante que justo con las graves deudas que tiene, recorta los impuestos. Crea la Orden de Guadalupe, una orden de caballería puramente mexicana. Juan O'Donojú muere, iba a tener un papel importante, pero fallece. El 13 de febrero de 1822, las Cortes de España oficialmente rechazan los tratados de Córdoba y dicen que de ninguna manera van a reconocer ni la independencia, ni aceptan la corona, ni quieren saber nada de eso. Reafirman que la Nueva España seguirá siendo parte de España, cosa que nunca volvió a hacer. Conforme al Plan de Iguala, se convoca a que haya un Congreso Constituyente, cuya misión más importante sería la de hacer una constitución nueva, una constitución para este imperio. Se elige a 120 delegados, que vienen más o menos de todo el país, para que constituyan este Congreso. Inician labores el 24 de febrero de 1822, exactamente un año después del Plan de Iguala, y se supone que deberían iniciar para crear una constitución, cosa que no pasó. Se ponen a debatir cosas sobre quiénes son héroes, qué fechas se van a festejar, cómo se van a vestir, una serie de superficialidades que no los hacen concentrar. Pues ¿quién los culpaba? Nunca había habido un congreso en México real y ninguno tenía experiencia ni sabían qué hacer. Empiezan a tener ciertos conflictos con la regencia de Iturbide, no con Iturbide, pero sí con el poder ejecutivo, llamémoslo así. Empiezan a tener ciertas, incluso empieza a haber conspiraciones, porque otro tema muy importante es que nadie está conforme con lo que le toca en este imperio, ¿no? Con los cargos que da Iturbide, que por qué a los insurgentes les da poco, por qué a los que habían estado en el ejército realista les da más, por qué a sus amigos, por qué a sus familiares. Empieza a haber una serie de discusiones por cargos y por dineros que no avanzan en nada y que logran que no funcione nada en esos momentos. Cuando las cortes dicen que no va a haber aceptación, entonces pues todo el mundo se queda viendo, bueno, pues, ¿y a quién ponemos de monarca? ¿No? Se lo ofrecimos a Fernando VII, a su familia, a tal, nadie la quiere, ¿y ahora qué hacemos? Y decidimos que íbamos a hacer una monarquía. Entonces, en muchos lugares, por supuesto, el ídolo popular, por mucho, era Agustín de Iturbide. Todo el mundo lo quería, lo admiraban, era muy popular, muy reconocido, muy admirado. El 18 de mayo de 1822 hay una manifestación en la Ciudad de México muy importante, dirigida por un sargento, el sargento Pío Marcha. Esta manifestación empieza a crecer y a exigir que Agustín Iturbide sea nombrado emperador. ¡Viva Agustín I, emperador de México! Empiezan los vivas, empieza una manifestación, la Plaza de la Constitución se llena y bueno, de ahí exigen esta misma gente que vayan hacia el Congreso. Iturbide tiene que ir al Congreso, va en un carruaje, le quitan las mulas al carruaje y la gente va jalando el carruaje echándole vivas y, digamos, de alguna manera rodean al Congreso y le dicen al Congreso: nombren emperador Agustín de Iturbide. El Congreso tiene un debate interno ahí de entre si nombramos, no lo nombramos, vamos a ver si hacemos una consulta con las provincias y tal. La gente empieza a presionar de tal manera ante estos debates un poco estériles que eran de procedimiento, que el Congreso, por unanimidad y dada la presión popular y el arrastre, elige al emperador. Curiosamente es una elección democrática con todo el apoyo popular de un emperador.
Este nombramiento se da el 19 de mayo de 1822 y Agustín de Iturbide será coronado el 21 de julio de 1822 como emperador y primer gobernante de México. Empieza en su gobierno a hacer este desgaste entre iturbidistas, insurgentes, los viejos insurgentes. Empiezan a haber una serie de problemas muy graves que mete la masonería, una división incluso entre los masones que empiezan a pelearse, y por supuesto la masonería sí quería la independencia, pero no de la manera que Agustín de Iturbide lo quería, ¿no? Con una monarquía propia y católica. Hay muchas exigencias de dinero, de cargos, y en este desastre, poco tiempo después, Agustín de Iturbide, el 26 de agosto, decide arrestar a varios de los diputados que estaban más rijosos. Esto hace que varios de sus opositores ardan en cólera. Les quiero decir que la oposición era sobre todo estos pequeños grupos. Popularmente seguía siendo increíblemente reconocido Agustín de Iturbide. El 31 de octubre de ese mismo año, Agustín de Iturbide se harta y disuelve el Congreso. Hay un par de levantamientos por ahí. Un señor llamado Felipe de la Garza, que era el comandante allá en Tamaulipas, se rebela y después lo vencen y viene a México a pedirle perdón a Agustín de Iturbide. Ya veremos las consecuencias de ese perdón. Sigue este enfrentamiento. Antonio López de Santana, que había crecido en el ejército trigarante, le habían dado, digamos, el gobierno de la zona de Veracruz. Estaba muy inconforme con su cargo, con sus títulos, con sus facultades, e inicia un plan, el plan contra Agustín de Iturbide, que fracasa. Se levantan armas, Agustín de Iturbide lo somete, pero no logra capturarlo. Para el 1 de febrero de 1823, Santana vuelve a lanzar un plan, el plan de Casamata. En este plan, pues ya pide que se derroque a Agustín de Iturbide, y Agustín de Iturbide le envía a un general, el general Echavarri, para que vaya a combatir a Santana. Santana lo convence y se suma a Santana en lugar de serle leal a Agustín de Iturbide, y varios de los insurgentes viejos, Guerrero, Guadalupe Victoria, también inconformes con lo que les había tocado en el reparto de cargos, se levantan junto con Santana en armas. Mientras tanto, en México, Agustín de Iturbide reinstala el Congreso, dice, bueno, ok, regresen a trabajar, pero hagan una constitución, señores. Desde que fueron electos no han hecho la constitución. El Congreso, ya muy cambiado, muy hostigado por Iturbide, cambia de actitud, empieza a presionar de Iturbide. Iturbide entonces decide abdicar la corona. Dice, de acuerdo, abdico la corona. El Congreso, al recibir esto, dice, de ninguna manera, tú no abdicas, nosotros te corremos, ¿no? Y de alguna manera lo destituyen legalmente a Agustín Iturbide. Él sale rumbo a Italia, exilado con toda su familia. El Congreso sigue sin hacer nada. Se convoca con las autoridades que quedaron ahí a un nuevo Congreso Constituyente para que saque eventualmente la Constitución de 1824, pero ese Congreso saca una normatividad en la cual declara a Agustín Iturbide traidor a la patria. Al declararlo traidor a la patria, tienen el problema, bueno, la circunstancia de que el traidor a la patria debe ser fusilado en cuanto sea visto, ¿no? Agustín Iturbide en Italia ve las noticias de lo que está pasando, que México pues sigue en un desastre total, que no se arregla y no se ve para dónde vaya, y bueno, él cree que puede hacer bien a México. No está al tanto de este decreto que es traidor a la patria, que lo van a matar, y desembarca allí en Tamaulipas, en un puerto llamado Soto la Marina, al norte de Tampico. Baja, y la capital, la zona de gobierno estaba allí en un lugar que se llamaba Padilla. Allí en Padilla estaba el señor Felipe de la Garza, que él había perdonado cuando se le rebeló. Felipe de la Garza ve a Iturbide, lo hace creer que no hay problema, después lo mete, y el Congreso, digamos, de Padilla o lo que fuera ahí, la gente se reúne y deciden en un solo día capturar y fusilar en el acto a Agustín de Iturbide.
Agustín Iturbide apenas le da tiempo de llamar a un sacerdote, confesarse, redactar una carta que escribe y se la guarda en el cinto que traía, y es fusilado a las 6 de la tarde del 18 de julio. Perdón, el 19 de julio. El 18 se le condena y el 19 se le fusila a las 6 de la tarde. La carta se mantiene todavía manchada con su sangre, en la cual expone pues que él si tiene que dar la vida por la patria la dará. Un tema muy, muy importante de Agustín de Iturbide. Sus restos descansan hoy en la catedral, en la capilla de San Felipe de Jesús. Y lo curioso es que este Padilla hoy se encuentra sumergido. Se creó un nuevo pueblo que se llama Nuevo Padilla y está inundado porque se construyó una presa. Curiosamente, la presa que cubre el pueblo donde fusilaron a Iturbide se llama la presa Vicente Guerrero. Ni siquiera le pudieron reconocer a Agustín de Iturbide lo que hizo por la independencia de México.